Profesor, voy a explicar lo que es el análisis de bases de datos orientadas a objetos y de bases de datos normal. Para empezar, está hecho por mi persona para el curso de bases de datos 2 de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Eh, una, base, una base de datos orientada a objetos es una base de datos donde los elementos son objetos. Estos pueden ser de datos multimedia, es decir, videos, imágenes y sonidos, donde la herencia nos permita una mejor representación de la información. Estas bases de datos tienen una identidad de ser un todo y no solo una parte. Una parte de una gran base, por ejemplo, una base de secuencias de ADN completo. El objetivo de una base de datos orientada a objetos son los mismos que de las bases de datos tradicionales, pero con la ventaja de representar los modelos de datos con un marco mucho más eficiente, manteniendo la integridad de relación entre ellos. Recordemos que un objeto es una estructura que tiene asociado un estado y un comportamiento, es decir, propiedades y métodos, o atributos y métodos. Estas bases tienen las características, lo que es orientado a objeto, que son la herencia, polimorfismo, la abstracción y encapsulamiento. Un objeto puede heredar el comportamiento de otros objetos, herencia, y puede adaptarse para responder de diferentes maneras ante la solicitud de una acción, es decir, polimorfismo, donde lo importante es que permite representar cosas de la vida real con relativa facilidad, con la abstracción. Y que todo esto se puede implementar de manera que no nos importe el código, sino solo la manera de comunicarnos con estos objetos, pasando en ellos como una sola unidad, que es el encapsulamiento. Las bases de datos orientadas a objetos han adoptado muchos de los objetos creados para los lenguajes de programación orientados a objetos. La utilización de las bases de datos orientadas a objetos simplifica la conceptualización, ya que la utilización de objetos permite representar de una manera más natural la información que se quiere guardar. Para modelar la estructura o vista lógica de la base de datos se utiliza el diagrama de clases, que permite representar las clases con sus respectivas relaciones estructurales y de herencia, además del diagrama de objetos, cuando no está muy claro, preciso, cómo serían las instancias de las clases, o para especificar más el diagrama de clases. Para modelar la parte dinámica, la interacción y comportamiento entre los objetos, se emplearía el diagrama de secuencia para representar las interacciones entre los objetos organizados en una secuencia temporal y describir cómo estos objetos colaboran, así como también el diagrama de estado para mostrar los posibles estados en que puede encontrarse un objeto y las transacciones que pueden causar un camino de estado, luego que ocurre un evento. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que tiene los datos del objeto, las variables que corresponden al atributo modelo E-R, un conjunto de mensajes a los que responde cada mensaje, puede o no tener parámetros o tener uno o varios, un conjunto de métodos, donde cada uno de los cuales es el código que implementa un mensaje, donde el método devuelve un valor como respuesta al mensaje. Además que tienen un nombre, tiempo de vida, pueden ser transitorios o persistentes, estado y comportamiento. Características de una base de datos orientada a objetos. La primera, que son mandatorias. ¿Por qué? ¿A qué se les mandatorias? Pues son las que el sistema debe satisfacer a orden de tener un sistema de bases de datos orientado a objetos, que son objetos complejos, identidad de objetos, encapsulación, tipos o clases, sobrepaso con unión retardada, extensibilidad, completación, computacional, persistencia y manejador de almacenamiento secundario, concurrencia, recuperación y facilidad de query. Opcional, que son las que pueden ser añadidas para hacer el sistema mejor, pero no son mandatarias. Estas son de herencia múltiple, chequeo de tipos e inferencia de distribución y diseño de transacciones y versiones. Abiertas son los puntos del diseñador donde puede ser un número de estas. Son el paradigma de la programación, la representación del sistema o el tipo de sistema y su uniformidad, que ha tomado una posición
no muy expectativa para tener una palabra final, más bien para proveer un punto de orientación para un debate futuro. La base de datos distribuida es una colección de datos de diferentes nodos y de una red de computadores. Cada sitio de la red es autónomo, puede ejecutar aplicaciones locales y al menos una aplicación global, la cual requiere el acceso a datos ubicados en varios sitios usando un sistema de comunicación. Los sistemas de base de datos distribuidos representan más naturalmente la estructura geográficamente descentralizada de una organización. Aumentan la disponibilidad de los datos, reducen el tráfico de comunicación y es justificable además por el abaratamiento de los costos en el equipamiento y la infraestructura de comunicaciones de las redes computadoras. El diseño de bases de datos distribuidas posee las fases del diseño centralizado y cuenta además con dos nuevos problemas que caracterizan el proceso de distribución de datos, e incluyen la determinación de cómo dividir la base de datos componentes para localizarlos en diferentes sitios, qué cantidad de datos deben ser replicados y cómo los fragmentos replicados ser localizados. Existen varias definiciones sobre qué es un sistema distribuido, pero hay divergencias entre ellas. Para nuestros propósitos es suficiente expresar que un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes interconectadas entre sí que aparecen ante los usuarios del sistema como la única computadora. Eh, Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos. Ventajas. La ventaja es el acceso a los datos es más rápido debido a que los datos se localizan más cercanos al lugar donde se utilizan. Otro es que el procesamiento es más rápido debido a que varios nodos intervienen en el procesamiento de una carga de trabajo. Nuevos nodos se pueden agregar fácil y rápidamente. La probabilidad de que una falla en un solo nodo afecte al sistema es baja y existe la autonomía e independencia entre los nodos. Control local entre los datos que se interactúan y la mayor tolerancia a los fallos. Las desventajas. Es más complicado el control y la manipulación de los datos. Es compleja el aseguramiento de la integridad de la información en presencia de fallas no predecibles, tanto como de componentes de hardware como software. La integridad se refiere a la consistencia, validez y exactitud de la información. Y por último, que el control de concurrencia y los mecanismos de recuperación son mucho más complejos que un sistema centralizado, dado que los datos pueden estar replicados. Eso es todo, profesor. Muchas gracias y feliz tarde para todos.